Ahí les voy a mostrar. Compartir pantalla. Vamos a partir de del molde base de la espalda. Molde base de espalda, exacto. Partimos desde el molde base de espalda, tal cual. Fíjense que lo que vamos a hacer es este camisaco. ¿Sí? Lo que corresponde a las mangas, sí, no sé si voy a llegar a explicarles, ¿sí? Lo de las pretinas de las mangas, cómo hacer el cruce y eso. Si llegamos bien y si no se los grabo, ¿sí? Y lo que corresponde al cuello les explico cómo hacer la parte de la solapita del cuello. Solapa, ¿cómo se llama? Ese cuello ¿Cómo poner los no bolsillos tiene a la altura? base de camisa, ¿no? Como No, solamente solapita. es solamente solapita, ¿no? Pareciera. Exactamente, solamente la solapa. Ese sería el cuello de camisa, pero sin la tirilla. Claro, sí, en la tirilla, exacto. Exacto. Eso después igual siempre tengo que... La tela del camisaco por ahí es como una... No, si les digo lo que se me salió, casi digo una barra basada. No es... Ay, una villela puede ser... Ayúdenme chicas con la tela porque no me acuerdo. ¿Sabés que yo lo vi en tela polar a cuadrillé? También puede ser tela polar a cuadrillé. Me sale villela, no. Sí, puede llegar a ser alguna villalita. Acá. Cuello de campera. Cuello chomba polo. Cuello camisa. Acá. Esperen que estoy sacando el machete del cuello de camisa porque siempre me olvido. Sí, me olvido las medidas. Entonces, antes de hacer lío, tengo que sacar los machetes. Bien, esperen que voy a sacar algunas cosas de temor. Esto por lo general está hecho con tela plana. Por ejemplo, uno de los chicos el otro día mostró una de hombres, que no sé si fue Pablo o Joaquín, que mostraron una de hombres. La de hombres estaba forrada con corderito, entonces yo les voy a mostrar cómo desde o sea, qué cosas tienen que tener en cuenta si van a hacer esa camisa así o una camisa de esas forrada, ¿sí? Forrada con corderito. Pero por lo general ese tipo de cosas son de tela plana. Leñadora, villela. Pero está hecha con tela plana. Les voy a decir cómo sacar, ¿sí? Cómo sacar cuánto tenemos que poner para los botones, etc. Así que bueno, vamos a arrancar, porque tiene varias, o sea, no es complicado, sí, van a ver que la transformación no es compleja. Lo que sí es que tenemos que, por ejemplo, en la parte de atrás de esta, yo le pueden hacer una, ¿cómo se le llama? Y ahora se me fue, un canesú, y en el centro vieron que hay muchas que tienen un doblez en el centro, como una tablita. Tabla, ¿no? Una tabla Exacto, encontrada. ¿cómo hacer esa tabla? Exactamente, ¿cómo hacer esa tabla? Entonces, ahora vamos a trabajar. Esperen que voy a poner, voy a mover, que para el de recién, vieron que yo moví. Ven, a ver, yo les voy a mostrar qué es lo que ustedes ven. Esto es lo que yo les muevo para un lado y para el otro. Es acá donde pongo el celular. Sí, este es mi trípode para el celular. A ver, ahí está. Entonces, esto es lo que a mí me permite que
se sostenga el celular en su lugar a veces, porque a veces se mueve, pero bueno. A ver si lo podemos poner un poco más acá. A ver si queda mejor. Entonces esto yo tengo justo una madera que engancha justo acá, entonces lo pongo en la madera a presión y ya les pongo el... A ver cómo venimos de batería. Mal, así que ahora esperen que lo voy a enchufar mientras lo estoy... Sí, ya vamos a agrandar un poco para que no se vea todo. Es que hoy me corría para todos lados porque no tenía espacio. Imagínense que, ¿vieron la que estuvieron en la clase de recién? Se me cayeron los alfileres. Todavía los alfileres siguen en el piso porque no tuve tiempo de levantar. Todavía no tuve tiempo de levantar los alfileres. Tengo que buscar el imán para poder levantarlos. Ah, pero tengo todos los alfileres tirados en el piso. Oh. Son de esos días. Bien, fíjense, yo tengo el molde base, ¿sí? Molde base de espalda. Entonces lo que voy a hacer es calcar, si este molde base lo voy a calcar. El molde base de espalda de los hombres se hace exactamente igual que el molde base de la mujer, ¿sí? No hay diferencia. Por ahí el hombre tiene menos cantidad de cintura, ¿sí? O sea, la cintura no es tanta, pero se baja un décimo. O sea, si ustedes vieron la moldería que yo les mandé o como para poder hacer el molde base, se hace exactamente igual, tanto para el hombre como para la mujer. Algo a tener en cuenta, ¿sí? Con respecto al talle de los hombres, es que depende de lo que depende de la prenda que vayas a utilizar, es el talle. Por ejemplo, si te toman el contorno de pecho, vos vas a comprar un traje, el traje puede sacar qué talle de traje ustedes tienen en función del contorno de su pecho. ¿Qué camisa o qué talle de camisa necesita un hombre? Es en función del contorno de cuello. Si tengo un contorno de cuello de 42, mi talle de camisa es de 42. Y lo mismo que el pantalón, es el contorno de cintura ajustado sin los 4 centímetros de flojedad, ese es el talle del hombre. ¿Sí? La mujer es diferente lo que es la parte de talle, pero la parte de talle de hombre, estuve investigando un poquito, la parte de talle de hombre se maneja de otra manera, ¿sí? Si es, por ejemplo, un traje, el talle 50 corresponde al contorno de busto, a la mitad del contorno de busto. Un talle 40 es el contorno de cuello, y un talle, por ejemplo, 42, si tenés 42, 84 es la mitad del contorno de cintura, es un talle de pantalón. Y otra curiosidad con respecto a los trajes, porque viste que te dije me dedicaba al alquiler de trajes para hombres. Ah, no sabía eso. Ah, mira, está bueno eso. Joya. Es escucho. Generalmente, del talle de saco, en un 85% el pantalón es 2 talles menos. O sea, si tienen un 50, de hecho cuando vos compras un traje vienen armados así, un saco 50 viene con un pantalón 46. Ah, mira vos. No, bueno, ¿ves eso sirve, suma. Todo suma. Porque en sí estoy más especializada. Si escuchan de abajo, estoy levantando los alfileres porque me está dando desesperación. María está escondida abajo de la mesa. Tal cual, me escondí, no las quiero escuchar más.
Es que se me cayeron todos los alfileres y me da desesperación con los alfileres del piso. Y la verdad que me fui corriendo, esperé el colectivo no pasó. Me vuelve loca. El 593 es una porquería ese colectivo. No levanté los alfileres y nada, o sea, tenía todos los alfileres los que me sobraron en el piso. Debe haber más todavía, pero bueno, levanté la mayor cantidad. Sí, lo con respecto a hombres, o sea, no tengo gran conocimiento, estuve viendo algo de moldería de hombres porque me están pidiendo, ¿sí? Hay hombres en las clases, entran hombres y por lo general piden algo de moldería para hombres. Entonces, bueno, nada. También tengo que escucharlos a ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo voy a hacer el camisaco ese que les mostré, que es largo. Si quieren hacer un camisaco más corto, lo que tienen que hacer es acortar las medidas. Y con el hombre, que el otro día me mostraron un camisaco con capucha, estaba buenísimo, les muestro, les digo qué modificaciones tenemos que hacer para eso, ¿sí? Esperen que me falta la medida. Esperen un segundo. Dame un segundo, me falta una medida. Ah, ya está. No está feo. Ahí, listo. Me faltaba una medida que tenía y no la he encontrado. Bien. Entonces, molde base. ¿Sí? Nosotros ya tenemos el molde base armado. Fíjense que yo tengo el cuello, ¿sí? La línea de cuello, la línea de hombro. Esta puedo directamente hacerla, que me coincida acá, un auxiliar. En el camisaco, ustedes, es una prenda que es amplia, por lo general es oversize, o sea, lo que he estado viendo, por lo que investigué, por lo general son mucho más grandes, ¿sí? Se usan grandes. Entonces, lo que vamos a hacer primero es modificar el escote, ¿sí? En el escote de espalda vamos a bajar 1,5 centímetros, ¿sí? Bajamos 1,5 centímetros y en el hombro salimos 1,5 centímetros. Y volvemos a dibujar nuestro escote. ¿Sí? En el hombro lo que vamos a hacer es subir 1 centímetro. Fíjense, yo voy a marcarlo así en forma paralela. ¿Sí? Subo 1 centímetro. Así es medio acá. Subo 1 centímetro. Me lo voy a dibujar con otro color, así se ve. Y lo que hago es estirar desde esa línea que yo nuevamente marqué sobre ese centímetro y estiro. Y estiro esa línea. Desde acá, ¿sí? Desde este centímetro que yo bajé, desde la sisa, lo que voy a hacer es marcar 6 centímetros. Voy a dar una amplitud de 6 centímetros. Este saco tiene la manga muy caída, ¿sí? O sea, tiene la manga bien caída. Entonces, lo que yo voy a hacer es salir 6 centímetros en el hombro. Pueden bajarle más, ¿sí? O pueden bajarle menos. Esto ustedes van a decidir, ¿sí? Qué tan caída quieren esa manga. Puede ser 6 centímetros, puede ser 4, puede ser 3. Eso lo van a decidir ustedes. Yo les doy las medidas de este camisaco. En la sisa, no hay problema, Andrea.
En la sisa lo que voy a hacer es salir, ¿sí? 6 centímetros y bajar 6. Salgo 6, bajo 6. Cualquier modificación, ¿sí? Que nosotros hagamos acá, si yo bajo 2, salgo 2. ¿Sí? Cualquier modificación en la sisa siempre tiene que ser par. O sea, no par, sino parejo. Bajo 3, salgo 3. Entonces de esa manera nos va a quedar bien aplomada la prenda. Si no, no va a quedar bien. Entonces, de esa manera es, si salgo 6, bajo 6. Eso que bajamos en línea recta, o mejor dicho, perpendicular a la línea de axila, no la bajamos con respecto a la línea... No, así no, es perpendicular, exacto, bien Bárbaro. Perpendicular, bien recta. Y una vez que ya tengo marcada esto, vuelvo a marcar mi línea de axila. O sea, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, hasta la mitad de esto voy a marcar, fíjense, yo marco acá, tengo la mitad de la espalda. Vieron que nosotros en la mitad de la espalda marcábamos en línea recta. Entonces voy a seguir esta línea para poder guiarme. Línea recta hasta acá. Y de acá empezamos a hacer la curva. No una curva, ven que no va a ser una curva tan pronunciada como la otra. Pero marcamos nuestra curva. Ya tenemos la sisa. En la cintura vamos a salir 6. Y en la cadera, acá ustedes van a decidir si lo quieren, que les quede más amplio, ¿sí? O que no les quede como con vuelo, sino en vez de salir 6, salen 5. ¿Sí? Porque si le salimos 6 o salimos 7, 1 centímetro más nos va a quedar como más abierto. Eso ustedes van a decidir qué tan abierto quieren que eso les quede. ¿Sí? Si yo acá en la cintura salgo 6, esto me va a quedar así. Ustedes pueden, a este osaco, ¿sí? Ustedes le pueden dar forma. O sea, puede darle esta forma. O sea que en la cadera es según si tenemos mucho. Exacto, ¿sale mucho o no? Y si no, esto pueden hacerlo así, ¿sí? De acá salgo 6. O la otra opción, que lo voy a hacer con otro color, es salir 7, ¿sí? En la cadera, salgo 7. Puedo, y ven que me queda, o sea, no es mucho tampoco porque es 1 centímetro, queda un poquito hacia afuera. O lo que pueden hacer es, si queremos, suponte, mantenerle cierto entalle, por más que sea suelto, le damos siempre entonces la misma salida a cada una de las líneas. Exactamente. Si ¿no? quieren mantener un entalle, exacto, si quieren mantener un entalle para que no parezcan, o sea, porque por ejemplo, en mi caso, si yo me pongo eso, parezco un lavarropa, ya de por sí con lavarropa, imagínense un lavarropa cuadriculado, porque todo recto. Por eso yo lo pensaba justamente, dije, no, una carpita no. Si yo le doy 3, igual sigue siendo suelto, ¿no? Exacto, porque ustedes calculen que yo estoy dando 6 centímetros de amplitud en cada una de las partes. Estoy dando en total, son 24 centímetros más de flojedad, o sea, es mucho. Pero eso sirve para poder ponerle adentro por el corderito, ¿no? Podría. Exactamente, exacto. A eso iba. Estos 6 centímetros es porque yo le voy a poner un forro, le voy a poner algo adentro. Entonces, si yo le pongo algo adentro, esto se va a achicar. O sea, por ejemplo, si le pongo guata, o si lo hago, por ejemplo, con un matelacé, si yo lo hago con un matelacé, esto va a tomar. ¿Sí? O sea, ya no es lo mismo que hacerlo, si le pongo 2 centímetros, que me va a quedar más holgado, necesito, además, por lo general, un camisaco o un saco, ¿con qué se lo ponen abajo? Con otras prendas. Si yo no le doy amplitud,
no me entra, o sea, me lo tengo que poner con alguna camisa finita o alguna camiseta y nada más. Entonces, esos 6 centímetros que yo le voy dando de amplitud es para eso. Esto que yo les decía, o sea, ustedes tienen la posibilidad. Si son flaquitas, pueden hacer esto. Si son como nosotras, que necesitamos que por lo menos nos den, aunque sea un mínimo de detalle, como para que nos dé una forma. Entonces, chicas como una. Chicas como una. Hacemos eso. Y para hombre, va recto. ¿Sí? Para hombre va recto. Y para hombre va recto, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esta parte hasta acá? Esto, por ejemplo, está hasta la altura de la cola. Pero si el camisaco, yo lo tendría que alargar, ¿sí? Aproximadamente unos 15 centímetros más. Esto ustedes siempre lo van a determinar de qué tan largo ustedes quieren esa prenda, ¿sí? O sea, el largo de la prenda ustedes lo van a determinar. Ustedes tengan en cuenta que esto llega hasta la mitad de la cola, entonces si quiero que esto me pase la cola, tengo que agregarle unos 15 o 20 centímetros más. O sea, que me quede por debajo de la cola. Sí, Claudia, no hay problema. Entonces hacemos ahí, seguimos esta línea así hacia afuera, o lo llevamos así medio refuerzo. La parte del hombro, ¿sí? En el cuello, ¿sí? Del molde base, lo que voy a hacer es bajar 1,5 centímetros. Y desde el cuello hacia el hombro, ¿sí? Hacia la axila o hacia la sisa, voy a retirar 1,5 centímetros. Y ahí lo que hago es volver a dibujar el escote. Una vez que yo dibuje el escote, voy hasta el hombro. En el hombro, ¿sí? Lo que hago es subir en forma vertical 1 centímetro. Y ese centímetro yo lo que hago es unirlo, ¿sí? Con este nuevo punto que yo saqué, con ese centímetro, y estiro toda una línea, que es esta. Disculpa, Sí, ¿podrías explicar eso otra vez que no me perdí? ¿esta es la de la subida o el cuello, toda esta parte? Sí, toda esa parte. ¿Listo? Sí, no hay problema. Esperen que vamos a hacer otra cosa, lo voy a volver a dibujar, esperen, que encuentre el modelo. Gracias. No, de nada. Lo único que van a tener con la clase grabada es que lo van a tener que ver 20 veces. Me van a tener que escuchar a mí. La parte de abajo, sí. la parte de abajo después de la cadera, ahí me quedé media colgada. Bueno, ahora cuando llegamos ahí lo vuelvo a explicar. A ver. La parte de abajo igual de la cadera, o sea, Gracias. esta última parte. Ay, esto no me anclé. Esperen. Ahí te di para que puedas grabar. Para hacer la delantera, ¿qué hacemos, María? Calcamos lo que, o sea, recortamos lo que hicimos recién y lo calcamos. Sí. Bien, yo como para que nos des tiempo, danos un segundo. No, igual, vayan haciendo, o sea, la que ya entendió esta parte, ¿sí? Y lo está haciendo conmigo, recorta, ¿sí? Lo que acabamos de hacer, pero recorta lo que ya sería el molde de la espalda, ¿sí? Recorta esa parte. Las que ya lo hicieron. Las que no, ahora
Me esperan un cachito. Las que no entendieron, ahora les voy a explicar. Tengo el molde base, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es marcando las líneas tanto de axila como mitad de espalda y la línea donde llega el hombro. En el hombro, ¿sí? En el cuello, este sería el centro de mi tela. En el cuello tengo que bajar 1,5 centímetros, ¿sí? Y lo marco. Desde el hombro, ¿sí? Hacia la axila tengo que entrar 1,5 centímetros. ¿Esto para qué es? Para que no nos quede pegado el cuello. Además, estamos trabajando, es una camisa y es un camisaco, o sea, van a haber prendas abajo y necesitamos despegarlo, ¿sí? del cuello. Entonces, bajo 1,5 centímetros y corro 1,5 centímetros. Exacto, cortar el molde rectificado, exactamente. Una vez que yo ya marqué ahí, lo que hago es unir con una curva para volver a marcar el cuello, ¿sí? O sea, este sería el nuevo cuello. En el hombro, ¿sí? Tengo el hombro acá. Lo que hago es subir en línea recta 1 centímetro. Si subo 1 centímetro. Y lo que hago es unirlo, ¿sí? Con este 1,5 centímetros que tengo acá. Y estiro una línea hacia afuera. Desde este centímetro que yo marqué, hacia afuera voy a marcar 6 centímetros. Lo que estoy haciendo es sacar el hombro, o sea, bajar el hombro. Es un hombro caído, es una campera, ¿sí? O una camisa con un hombro caído. El hombro, o sea, este hombro va a caer a 6 centímetros del hombro. O sea, va a quedar, si la buscamos por ejemplo, este es el hombro, me va a quedar aproximadamente acá. Si la desarmé la Jenny, se me desarmó. Me quedé con el brazo en la mano. Con la Jenny no, con Fiona. La Jenny era el maniquí gigante que tenía yo. Que más de uno se asustaba cada vez que entraba a mi casa. Tenía un maniquí gigante que apuntaba justo a la puerta. Entonces el que entraba y entraba medio de golpe la veía. Se encontraba con el maniquí. Fíjense, si yo tengo el hombro, si el hombro lo tengo acá, si yo lo pongo a 6 centímetros, me va a quedar acá. O sea, el hombro de mi camisa va a empezar acá. ¿Sí? Por ahí entre la ropa y todo se va a levantar un poquito. Centímetros más abajo. Eso es un hombro caído, ¿sí? O sea, son prendas con hombros caídos. Entonces, desde acá, o sea, a ver, esperen, acá lo que hago es subo 1 centímetro. Y acá marco 6 centímetros. Desde acá hasta acá. Esto igualmente yo lo que voy a hacer, hoy hice lo mismo en una de las capacitaciones, le saqué foto. Porque por ahí ustedes acá no ven los colores, pero yo les marco todo con colores. Entonces les saco la foto y lo ven todo con los colorcitos. Entonces van a ver que en azul o en lo que está en violeta es el molde base y todo lo que está en el otro color es el molde que estamos modificando. ¿Sí? Una vez que yo marqué, sí, esos 6 centímetros ahí, lo que voy a hacer es, sobre esta línea, ¿sí? La estiro hacia afuera, es la línea de axila, marco 3 centímetros sobre esta línea. Y en forma paralela, o me tengo que comprar una escuadra porque esa escuadra ya dan vergüenza. En forma paralela, en un ángulo de 90 grados, te voy a poner ahí, en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Hago una línea y marco, ahí, marco 3 centímetros nuevamente.
6 centímetros, perdón. Son 6 acá y 6 acá. 6 centímetros y 6 centímetros. A ver, ¿se entendió esta parte? Porque había algunas que las había perdido acá. Primero quiero que a ver si se entendió acá. Si se entendió esta, sigo con la parte de la sisa. Creo que tenía una rosa, no se me tocó. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es, ¿vieron que yo marqué esta línea, sí? Entonces, estiro. Esta línea corresponde a la mitad, ¿sí? En el molde base, es la mitad de esto. Es la mitad desde la línea de hombro hasta la línea de axila. Yo lo que hago es estirarla hacia afuera y voy a marcar, sí, esos 6 centímetros sobre esta línea, cosa de mantener esta misma distancia. De acá a acá trazo una línea recta y de acá a acá genero una curva. Esa curva la pueden hacer con reglas, ¿sí? Con alguna curvita, con alguna regla de curvas, ¿sí? O a mano alzada. Una vez que yo ya tengo la sisa marcada, lo que voy a hacer es, en la cintura, voy a salir la misma cantidad de centímetros que salí acá. Sofía, por favor. Salgo la misma cantidad. ¿Esto es por qué? Porque si ustedes quieren hacer una pieza más entallada, ¿sí? Si yo hago una pieza más entallada, necesito marcarle el entalle. Si no, pueden, lo que yo les decía recién, podemos armarla o recta o hacia afuera de la cadera. Yo puedo marcar 3 y 3, o 3, perdón, 6 y 6, 6 y 5, 6 y 7, o sea, yo acá la parte de la cadera puedo extender hacia afuera o hacia adentro, lo que yo quiera, pero eso también es en función, si lo están haciendo personalizado, en función del cuerpo. Si ustedes quieren hacer esto para vender, directamente línea recta y ya está. Se hace en línea recta y no se hace en talle. Acá vamos a poner un poco menos. Esto lo voy a hacer con entalle. ¿Sí? Y desde la línea de cadera hacia abajo voy a bajar 15 centímetros. Esto me va a quedar por debajo de la cola. Si ustedes quieren que les quede más largo, lo que tienen que hacer es tomar el largo total desde el hombro, ¿sí? Hacia abajo, todo lo que ustedes necesitan. Ahí va. ¿Sí? O sea, si por ejemplo, yo quiero que en vez de tener de largo, mi campera tenga 60 centímetros o 70, que tenga 90 centímetros de largo. ¿Sí? Esos camperones vieron que son largos, largos. Lo que yo tengo que hacer es, desde mi molde base, desde el hombro hacia abajo, marcar los 90 centímetros. Si quiero que mi campera tenga 90 centímetros de largo. En mi caso me la pisaría. Casi. No, estoy midiendo unos 59, es más, creo que cuando me midieron unos 58, no sé qué época fue, crecí 1 centímetro, me era achicarme.
Pero bueno, a lo que voy es que ustedes tienen que saber hasta dónde. Si yo, por ejemplo, me hago una campera de 1 metro, me va a llegar a la rodilla aproximadamente. Un poquito por debajo de la rodilla casi. Entonces, ustedes tienen que saber qué largo quieren esa campera, ¿sí? Si en esta campera le queremos hacer un canesú, se lo vamos a dibujar. Ese canesú podemos utilizar la mitad del ancho de espalda. Si esta medida podemos hacer un canesú para poder después hacerle un corte con tijera. ¿Sí? Yo acá esto, por ejemplo, le pongo como para que después saber que esto acá yo lo tengo que recortar. Y esto es el canesú. Si yo voy a hacer el canesú, lo que voy a hacer es, en la altura, ¿sí? Perdón, a la altura del canesú lo voy a estirar. Y lo voy a estirar 3 centímetros. Para que me quede un tablón de 6 centímetros. Entonces lo estiro 3 y desde arriba hacia abajo genero esto. ¿Sí? Entonces, como esto yo lo voy a recortar, ¿sí? Porque esto yo voy a recortar esta parte, me va a quedar esto por un lado y esta parte por el otro. ¿Sí? Entonces, al recortarlo, yo después acá le tengo que agregar margen de costura acá, y esto en este pedacito sería tela doble. Tela doble siempre y cuando les dé el ancho. Les dé el ancho de lo que vayan a hacer. ¿Vos sabés lo que quiero con esto? Sí, o sea, les dé el ancho. ¿Por qué? Ustedes tengan en cuenta que por ejemplo, para un camisaco van a necesitar, dependiendo del talle, pueden llegar a necesitar 2 largos de campera, ¿sí? Más el largo de manga. Claro, ¿Por porque qué? no lo podés ubicar en el ancho de la tela, las dos, una pieza al lado de la otra. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque es muy ancho, o sea, nosotras, fíjense que igual este es un molde a escala. Si yo tuviese que hacer el molde a tamaño real, no me alcanza la mesa y no me alcanza la cámara para que lo vean. O un tamaño mitad y menos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Antes de comprar un pedazo de tela, o sea, si ustedes quieren hacerse un camisaco, hagan el molde primero. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la tela abierta tiene 1,50 m de ancho. ¿Sí? Si yo la doblo, va a tener 75. Entonces, esto me tiene que dar 75. Si me da 80, ya tengo que hacer algún empalme en el centro y cortar 2 veces. O sea, tenemos que ver si nos alcanza el total de la tela. ¿Sí? Si, por ejemplo, esto me da 75, yo voy a necesitar comprar 2 largos, porque o sea, si pongo la tela a la mitad, supongan que esta es la tela, yo pongo la tela a la mitad, tengo 75. Nada, puedo hacer solamente un largo a la espalda, y después abajo hago el delantero, y después abajo hago la manga. Y dependiendo de qué tan ancha sea esa manga, vamos a ver si necesitamos o no un poco más para la capucha. ¿Qué parte no entendiste, Belén? Lo del canesú. Esto, viste que las camisas tienen un canesú, que tienen un corte en la espalda, sí, que va de acá hacia arriba. Esto es opcional. Ustedes si quieren poner un canesú, pueden ponerle un canesú o directamente pueden cortarlo recto. ¿Sí? O sea, sería tela doble de acá hacia arriba. O sea, esto es porque pues, si vos querés ponerle, ¿sí? Un pedacito de tela, o sea, que ese recorte que queda lindo. Pero esto es opcional.
Muchas veces en las camisas, ¿qué se hace? Tenés en la parte de la espalda un canesú y en el centro una tabla encontrada, ¿sí? Que esa tablita encontrada, esto después, bueno, queda escondido dentro de este acá. Pero esta es de 3 centímetros. 3 centímetros, profe, de tamaño real. Tamaño real, sí, sí. Sí, gracias. Los centímetros que yo se los doy es en tamaño real. Si yo le llego a dibujar los 6 centímetros acá, no me alcanza el monte. Entonces voy marcando, pero es 3 centímetros a tamaño real. Lo del canesú es solo, exacto, es solo estético. Es solo estético, o sea, no es algo que realmente lo necesites hacer. Si estás haciendo un camisaco, las camisas por lo general, más que nada las camisas de hombre, tienen ese corte, ese canesú en la espalda y el tablón o la tabla encontrada en la parte de atrás. Pero es estético principalmente. Pero si no lo quieren hacer y lo quieren obviar, no pasa nada. Acá ya empiezan a entrar, o sea, ahora cuando empiezan a entrar en juego la parte de diseño, ¿sí? Que en la parte de la modificación de la moldería ya empieza a entrar diseño. Si yo hago el canesú, lo puedo hacer o a la mitad de la espalda o a la mitad de la sisa, puedo hacerlo más arriba, puedo hacerlo más abajo, o sea, no hay una determinada altura a la que yo quiera trabajar el canesú. Puedo trabajar el canesú hacia el recto, puedo trabajar el canesú, vieron que hay algunos canesú que son en pico, ahí se las debo para coserla. ahí se los debo para coserlo. El largo total lo determinan ustedes, Profe, chicas. una O sea, yo por consulta. ejemplo, sí, Los 3 centímetros que salimos, ¿es para la amplitud o es para la tabla? es para la tabla. Esta tabla es opcional también. ¿Sí? Tanto como el canesú, como la tabla es opcional. O sea, esto yo les estoy dando un diseño que saqué de un lugar, entonces, que tenía una tabla, que tenía un canesú, entonces les estoy diciendo un diseño que vi. Pero ustedes pueden, esto lo pueden directamente obviar, o sea, no le ponen tabla, no le ponen canesú y les queda la espalda recta, sin nada. ¿No se le puede hacer una pinza? En la espalda, si quieren hacerle una pinza en la espalda, sí se puede hacerle una pinza. ¿Y en la delantera? Como para En la darle- delantera no, ¿No? no. En la delantera no, ¿por qué? Porque como es una, o sea, en sí el camisaco es una prenda que es holgada. Sí, es una prenda grande, excepto que vos quieras hacer un saco que esté, un saco pero que esté ajustado, ahí sí podrías hacer la pinza, sí, de busto, pero bueno, ahora cuando llegue, ahora te digo qué es lo que pueden hacer si quieren hacer algo bien ajustado al cuerpo. Exacto, si se quiere tallar, lo que ustedes pueden hacer es esto que les dije acá. ¿Sí? De los 6 marcan 6 centímetros acá, 6 centímetros acá y acá abajo 5. Acá de esta manera yo ya Mirá, lo estoy María, porque en, hiciste? en una camperita, bueno, camperita, saquito de ella, me gusta como tiene una pinza acá en el hombro, no sé si se ve, Sí. acá en el hombro, que baja Ajá. hasta el pecho nada más. Ah, ¿Se sí, ve? pero esa se puede hacer, ¿sí? ¿Se puede hacer algo así en ese molde? Ah, Sí, o sea, a ver, ustedes, por ejemplo, vos querés hacer una pinza, por ejemplo, ese tipo de pinzas se marcan. Las marcás, abrís la tela y ya tenés la pinza para hacerla. Abrís el molde. Ahora se los voy a explicar después ahora con el delantero. Pero, por ejemplo, vos ese canesú, por ejemplo, ustedes tienen el canesú y querés que esto tenga más vuelo, o sea, tenga más pliegues. En vez de tener un pliegue en el centro, tenga 2 o 3 pliegues. Lo que hacen es agrandar la tabla.
Si al agrandar la tabla tenemos los pliegues que le podemos hacer hacia un costado y hacia el otro, en la espalda. Si vos la querés esto entallar más, lo que hacen es reducir los centímetros que yo salí. En vez de salir 6, puedo salir 4, y salgo 4, y entro 4, y bajo 4, y entallo más la prenda. Esto es una manga bastante abierta, o sea, que calza más abajo. O sea, tengan en cuenta que el camisaco no es este camisaco que yo les estoy mostrando, es un camisaco bien flojo, no es entallado al cuerpo. ¿Sí? Si ustedes lo quieren entallar, lo que tienen que hacer es que estas medidas que yo les marqué, es llevándolas más hacia adentro. Tengan en cuenta que este es el molde base. El molde base está entallado al cuerpo. ¿Sí? Es la base de su cuerpo y está bien pegado a su cuerpo. Todo esto es hacia afuera. Imagínense que si yo le saco 1 centímetro y lo pongo en 5, me quedan, en vez de ser 24 centímetros de bloqueada, me quedan en 20. ¿Sí? O sea, sigo teniendo espacio para poder ponerme cosas. ¿Se entiende? Bien, hasta acá. ¿Alguna duda? Una vez que hicieron el molde, ¿sí? De base, de espalda, cortan ese molde. ¿Sí? Igual lo pueden cortar, esto lo doblan hacia adentro, porque no corten el canesú hasta después. Yo lo que voy a hacer es, sin entalle, perdón, con el entalle, vamos a hacerlo con el entalle. Lo voy a hacer con el entalle. Pero no lo voy a hacer con la pinza ni con el canesú en el centro. Y hacerlo con entalle para gente como una, por favor. Sí, mi hija todavía no vio lo del camisaco, porque si donde lo veo va a empezar a romper los quinotos. ¿Qué pasa? El camisaco. Está de moda.
Aquí estoy, aquí volví. Aquí volví. Espérate. Perdón, perdón. Yo estaba muy copada y me olvidé que tenía que poner a cargar el teléfono o fijarme, verificar de que el teléfono estuviera cargado. Pero bueno. Uy, Dios, se ve todo el caos. Mi caos, esperen. Si no llegamos a terminar, yo se los mando, o sea, les salgo el video junto con otra cosa para hacer. Por ahí algo un poco más sencillo. Ah, sí, conmigo ya. Ya conmigo tienen confianza de decir que siempre me quedo sin batería. O sea, ya saben, donde se me apagó, se me quedé sin batería. Ya me conocen. Ya me conocen eso. Ya saben que donde se me apagó, nada, me quedé sin batería. Bien. Por lo menos me diste tiempo de poner el agua para el mate. Yo no tuve ese tiempo. No tuve tiempo para ir a poner el agua. Bueno, para poder dibujar el delantero partimos del molde de espalda, ¿sí? Pero el molde de espalda ya modificado. ¿Sí? Partimos desde el molde de espalda, pero ya modificado. Entonces, voy a marcarlo. Voy a copiar, ¿sí? El molde de espalda. Vamos a ir. Y digan que no abrí el micrófono, porque me ha pasado, hoy no abrí el micrófono, porque me ha pasado de abrir el micrófono y empiezan, ¡la profe! ¡Mira, profe! Lo que pasa es que ya, como algunas ya me conocen, saben que donde se cortó la cámara y no me escuchan es porque se apagó el teléfono. Entonces ya empiezan a decir, se me apagó, se quedó sin batería. Porque no es la primera vez que me pasa. Y hoy menos que menos, porque ya les digo, o sea, no tuve tiempo de recargar entre clases. Por ahí lo enchufé un cachito en la última parte de la clase, pero nada, no recargó nada. Y después cuando me fui, llegué. Fíjense, yo lo que voy a hacer es algunas marcas, que son las mismas marcas, ¿sí? Que tengo en la espalda. Voy a hacer estas marcas para poder hacer estas, tener en cuenta esas líneas. Sí, que son líneas auxiliares, porque me van a marcar que esta es la mitad. No, esta no. Vamos a marcar la nueva axila, porque la nueva axila está acá. La cintura. Bien, este es el delantero. Exacto, la diferencia en el delantero es el cuello, la sisa y acá abajo. Y acá. Por ejemplo, este no tiene pinza, sí no tiene pinza de busto. Como no tiene pinza de busto, yo lo que voy a hacer es alargar en el delantero unos 3 centímetros, sí, acá abajo, para que la prenda no se levante. Pues si yo no lo alargo, la prenda se levanta hacia arriba. Entonces, para que tenga mejor aplomo y se mantenga en el delantero como en la espalda igual, tengo que alargar 3 centímetros acá. En el cuello, en la sisa, lo que voy a hacer es bajar 2 centímetros, ¿sí? Eso Como... que alargas es la famosa forma redondita que tienen, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eso que yo alargo, eso es la forma redondita hacia abajo. Ahí bajaste los 2 centímetros de porque es la plana, ¿no? Exacto. Y si esta es la de punto también, ¿eh?
Si esta es la de punto, lo ideal es bajarle los 2 centímetros adelante, abajo, ¿sí? Esos 2 centímetros para que no se levante la prenda. Por más que sea la tela de punto. Pasa que, por ejemplo, en este, como es oversize, no tenemos problemas con, o sea, que es amplio, con que nos entre el busto. Pero sí necesitamos que alargar, sí, el largo, alargar esto. Sí necesito alargar esto acá para que no se levante. Porque cuando yo me lo vaya a poner, se va a levantar y se va a ver como que me queda más levantado, más largo, más corto de adelante y más largo de atrás. Pero es porque es para compensar esa diferencia, ¿sí? En el hombro bajamos 2 centímetros, ¿sí? Esos 2 centímetros que bajamos en el común. Si yo no hago esto, la prenda se me va a empezar a ir para atrás. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con telas planas. Con telas de punto es otra cosa, pero con telas planas tengo que bajar esos 2 centímetros. Yo ahora lo que tengo que medir, ¿sí? Yo voy a marcar una línea paralela y tengo que medir cuánto tiene mi nuevo escote. ¿Sí? De acá a acá, ¿cuánto tengo en mi nuevo escote? Pues recuerden que yo salí 1,5 centímetros, entonces yo tengo que saber cuánto tengo del nuevo. Por ejemplo, en este caso, tengo 3,5. A esos 3,5 de acá, lo que voy a hacer es 3,5 más 2 centímetros. Perdón, 4,5 en este caso, ¿sí? Serían 8 centímetros, más 2. En un taller normal, un taller real, sería 8,6 más 2 centímetros. En este caso, si yo lo estoy sacando así, es 4,5. Ahí, y genero mi cuello, la curva de mi cuello. Mi nuevo hombro es este, ¿sí? Pero acá yo ya no tengo que salir a ningún lado ni nada. ¿Por qué? Porque yo ya estoy trabajando sobre la modificación de la espalda, ¿sí? En la mitad, ¿sí? De este escote, o sea, en la mitad de acá, voy a marcar, ¿sí? La mitad de sisa, y voy a entrar 1 centímetro. Y vuelvo a redibujar la sisa. La sisa del delantero es un poco más escotada para que tenga mejor movimiento, ¿sí? Sí, no hay problema, Belén. Desde el hombro, ¿sí? Este es el hombro, fíjense que yo tengo dibujado en azul el molde base, el molde ya rectificado, el molde con las modificaciones. Entonces, desde el hombro hacia abajo, bajo 2 centímetros. Entonces, bajo 2 centímetros y trazo una línea recta. Para el cuello, ¿sí? Yo tengo que medir, o sea, si yo lo pongo así, si agarro una escuadra, si agarro una escuadra, apoyo la escuadra acá, y lo llevo a este punto de acá, y me va a medir, o sea, me va a decir cuánto tengo de escote, o sea, cuánto tengo de acá hasta acá, cuánto tengo. ¿Sí? Esta medida que yo tengo acá, la tengo que trasladar así. Más 2 centímetros. O sea, por ejemplo, si yo acá tengo 4,5 centímetros, tengo que trasladarlo hacia abajo, ¿sí? Tengo que trasladarlo hacia abajo. ¿Pero hacia abajo desde dónde? Desde este nuevo cuello, ¿sí? O sea, desde esta intersección. Yo trazo una línea, ¿sí? Una línea vertical, que es auxiliar, con esta medida. ¿Sí? Con esta medida que yo tengo acá, la trazo en forma vertical. Y desde esta unión, ¿sí? O sea, cuando yo marco esa línea, voy a tener una intersección entre la línea de hombro y la bajada, esta línea de cuello. Desde esta línea hacia abajo, marco
esta medida más 2 centímetros. Trazo una recta acá, una paralela, y ahí genero la curva. Miren que me abro. ¿No ves nada, Romina? Fíjate si... Ahora sí, muy bien. Fíjate si moves la pantalla, si estás en el celular, empezá a mover la pantalla hasta que me encuentre, porque por ahí estás viendo la pantalla de alguna chica. Decime a ver si me pudiste ver. Bien. Entonces, esto es hasta acá. Y en la parte de acá abajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es bajar. Ya me voy a comprar una escuadra. ¿Sí? 3 centímetros. Yo bajo 3 centímetros acá. Y lo uno con una pequeña curva. ¿Sí? Con una pequeñita curva. Pueden hacer que en vez de hacerlo desde acá, pueden subir, ¿sí? 3 centímetros. Un poco menos, pero vamos a ponerle 3 centímetros y hacer desde esta curva genere esto. Vieron que las camisas vienen con esta curvita, algunas. ¿Sí? Yo acá subí 3 centímetros, que en el largo, en el costado, no hace mucha diferencia. Subo esos 3 centímetros y genero la curva, tanto adelante como atrás. Esta misma curva que yo estoy haciendo adelante, también tendría que generarla acá atrás. ¿Sí? 3 centímetros. Y genero la curva en la parte de la espalda. Con la única diferencia que en el delantero va a quedarme 3 centímetros más largo. ¿Sí? En el hombre no va eso, ¿no es cierto? La curvita así. ¿Esta curva? Claro, en el hombre más recto. En el hombre más recto directamente. El hombre todo recto, cuadrado. No se enojen. Tengan en cuenta que hay varones. La diferencia te hago una consulta. Si yo en la espalda lo mantuve recta y le quiero dar nada más que una pequeña curvita adelante, salgo desde la línea que tengo final adelante y de ahí le doy esa curvita hacia abajo, nada más. Exactamente, nada más. En la de adelante y atrás me quedaría recto. Exacto. Bien. La diferencia de la sisa, ¿cuál? ¿Este centímetro que yo tiro hacia adentro, Joaquín? Si es necesario, porque este centímetro que yo tiro hacia adentro me va a dar para que la prenda me calce mejor y tenga mejor movilidad. Viste que a veces cuando vos te pones una campera medio como que te tira o sentís como incómodo en la parte de adelante. Es porque por ahí tiene la misma sisa, tanto delantero como espalda, y ahí te genera eso. Pues son telas planas. Tengan en cuenta que las telas planas no se acomodan y no se amoldan al cuerpo. Entonces, sí o sí necesitas ese centímetro tirarlo hacia adentro. ¿Por qué? Porque después ahora la manga, cuando les explique la manga, ahí en la manga hay que marcar, ¿sí? La diferencia tanto de la espalda como el delantero también. Acá ya en el delantero lo que vamos a marcar, ¿sí? Es el bolsillo. ¿Sí? ¿Qué bolsillo vamos a poner? Por ejemplo, vamos a marcar desde la mitad de la sisa, ¿sí? Hacia abajo, 2 centímetros aproximadamente. Voy a marcar acá. Voy a hacer esta, va a ser una línea auxiliar, ¿sí? Y desde afuera hacia adentro,
aproximadamente 4 centímetros, o sea, 4 centímetros y bajo 2 centímetros. Desde acá hacia afuera voy a marcar el ancho del bolsillo, que en este caso es de 16 centímetros. Tengan en cuenta que estas son camisas grandes, entonces los bolsillos también son grandes. ¿Sí? Entonces, marco el ancho de ese bolsillo, ¿sí? Que es de 16 centímetros, y voy a marcar la profundidad de lo que yo quiero de esa carterita, que puede ser de 4 centímetros, y la puedo hacer o cuadrada o en punta. Si ustedes van ahí, deciden, ya empiezan a trabajar nuevamente con diseño. Sí, puede ser la carterita, o sea, lo que es la tapa de del bolsillo, o cuadrado, o si lo quieren en punta, pueden hacer 4, pueden bajar 2 en el centro, marco acá, ¿sí? Y ahí lo tengo. Ese bolsillo es falso, ¿no? Es solamente No, ahora les muestro la otra parte. Ah, No, es con bolsillo bien. Ustedes lo pueden poner sin bolsillo también, o sea, o con bolsillo falso, solamente con las tapitas, para que parezca que están las tapitas. Después, para la parte de abajo del bolsillo, ¿sí? Para la parte de la cartera del bolsillo, lo que voy a trabajar es con 1 centímetro menos de esto. O sea, voy a bajar 1 centímetro, yo se lo voy a marcar con otro color para que lo puedan ver. Es 1 centímetro, se coloca 1 centímetro más abajo, y lo coloco medio centímetro más chico. O 1 centímetro, perdón, más chico. O sea, en vez de 16 va a ser de 15 de ancho. 15 de ancho por, lo vamos a poner de 16 de alto. Y en el centro voy a ponerlo de 18. Uno acá y uno acá, y ahí ya tengo el bolsillo. ¿Sí? Fíjense que yo lo que estoy haciendo es marcando cada una de las cosas en la camisa. Este es el bolsillo, por ejemplo, en el camisaco que yo les mostré, el bolsillo estaba acá arriba. Si ustedes quieren hacer esto mismo, por ejemplo, Joaquín, como para varones, lo que vas a hacer es, o podés hacer el bolsillo acá, o hacer el bolsillo acá abajo. ¿Sí? El bolsillo de acá abajo. El bolsillo de acá abajo es, desde la cintura, 3 centímetros hacia abajo, y marcan desde el centro, también 4 centímetros, ¿sí? 16 centímetros de ancho, y le dan la profundidad del bolsillo que ustedes quieran. ¿Sí? Puede ser 20 centímetros. Yo le voy a poner 20, es una exageración, pero bueno. María, ¿y de la cintura cuánto bajaste? 3. De acá a acá bajo 3 centímetros. Sí. No bajen, o sea, pueden bajar más, sí, pero lo que pasa es que si bajan más van a empezar a buscar los bolsillos por allá abajo. O sea, tienen los bolsillos por allá abajo. Tienen que calcular desde la cintura un poquito más abajo para que podamos llegar al fondo del bolsillo y bien. Entonces 3 centímetros entre 2 y 3 centímetros que bajemos de ahí está perfecto. Hasta la cadera. Sí. Hasta la cadera, o sea, esta es la profundidad del bolsillo, se lo dan ustedes. Sí, o sea, ustedes pueden hacer un bolsillo así, un bolsillo en B, o pueden hacer un bolsillo así. Sí, un bolsillo plaqué, o sea, que viene ahí. Sí. Si van a hacer un bolsillo plaqué, ustedes tienen que tener en cuenta que desde afuera hacia adentro tienen que tener un mínimo de 6 centímetros.
De acá a acá, 6 centímetros, para marcar esta primera vuelta de acá. ¿Sí? Entonces yo marco una diagonal que tiene que tener, esta diagonal tiene que tener el ancho de 16 centímetros. Le tiene que quedar a esta altura, ¿sí? Ahí. Y después le doy la profundidad de la tapita, de lo que yo quiero hacerlo, por lo general son de 2 centímetros. Y ahí genero lo que es la tapita para el bolsillo escondido, ¿sí? Tenemos el bolsillo, este es un bolsillo y este es otro. ¿Se entiende? Si no llegamos para la próxima clase, o sea, la clase que no lo vamos a ver, porque no tengo ni idea de qué hora es. Esperen que se me estaba cargando el teléfono. Tenemos media hora nomás, todavía. Sí, no vamos a llegar mucho. Ahora les explico eso, que les voy a explicar. Para la próxima clase, que no voy a estar, se lo voy a dejar en grabado, es la manga, cómo hacer la manga, cómo hacer la capucha, si a esto le quieren poner capucha, la manga con el puño, o sea, cómo trazar la manga con el, o sea, la manga y la manga con el puño. Sí, las mangas se las voy a mandar por video. O sea, se las voy a mandar como si fuera la clase de la semana que viene. Va a ir la manga, la capucha, ¿sí? Y ahora igual le voy a terminar de explicar lo que me falta, que es la parte de los botones. Porque acá me faltan los botones. Profe, Y el cuello. ¿Yes? profe, Dime. Sí, te escucho. la parte del bolsillo, me perdí la de arriba. La tapita Ajá. y el ancho, sí. Acá tenés, de arriba, o sea, desde la mitad de busto, o sea, vos tenés que medir cuánto tenés acá, marcás más o menos la mitad. De la Sí. mitad, lo que haces es bajar 2 centímetros. Sí, Y desde el centro, sí, desde el centro hacia adentro le entras 4. sí, El ancho es de 16 centímetros sí. y el alto es de 4 centímetros. Ah, 4 centímetros. Sí. Sí, Y yo acá lo que hice fue bajarle, sí, 1,5 centímetros más de acá, más o menos, son 2 centímetros. 2 centímetros. En el centro, entonces lo que hice fue unirlo con un punto. Puede ser Sí. correcto o esta que a mí me gusta más como quedan en punta. Esas tapitas en punta van a quedar mucho mejor. Sí, sí, sí. Y después el bolsillo, profe, ¿medio centímetro o 1 centímetro bajo? Para el bolsillo. Es 1 centímetro, acá es 1 centímetro, pero esto cuando lo van a coser, ¿sí? O sea, yo se los marqué, porque ustedes también tienen que marcarlo, pero yo lo que tienen que hacer, lo que hacen es 1 centímetro. Ah, Sofi, fíjate si vino bien. Es 1 centímetro. Y sí. lo que es 1 centímetro más angosto, sí, que la tapa. Sí, ese Si de la tapa 15 tiene dijo. 16, okay. Esto tiene 15 centímetros de ancho Sí, yo le puse 16 en los costados y en sí, el centro tiene 18. 18. Gracias, profe. Ahora sí. No, de nada. Sí, los piquetes, a ver, si tienen la máquina para hacer piquetes, está perfecto. Cuando se hacen una tizada, sí, se marcan con una máquina que hace piquetes, o sea, agujerean las prendas, sí, en esa parte para poder ubicar el bolsillo. En este caso, sí, como somos nosotros, como somos muy caseritos, o sea, excepto que lo hagan en... Ah, tenés uno bueno, eso está bueno. La verdad es que no lo he usado y nunca lo he usado. Te digo la verdad que no sabría cómo usarlo. Porque eso más que nada lo hacen los que hacen tizadas, ¿sí?
Los que hacen tizadas en cantidad. Pero sirve para hacer esas marcas, ¿sí? Marcas donde van en los bolsillos, o sea, un punto acá, otro acá, otro acá y otro acá y otro acá. Entonces, cuando coloca la que va a coser, coloca el bolsillo queda perfecto. Y saben dónde colocarlo. Lo mismo que acá. ¿Qué sé yo, Cami? Bueno, decirle a Sofía que te cierre también, porque... No, y también es para este tipo de cosas, porque ¿cómo podés marcarle, sí? O sea, ¿cómo se lo vas a marcar? Te veo que estás tentada, Vane. No, que le está dando la teta y hizo provecho la nena. Ay, mi vida, me imagino el provechito que se habrá mandado. Menos mal que estamos con el micrófono apagado. Sí, no sé si para telas de algodón, pero yo creo que he visto igual en algunas prendas esas marcas. O sea, cosí no mucho tiempo para una casa. Cuando empecé a coser a una vecina y tenía las marcas para los bolsillos. Y era Polar, por ejemplo. Pero bueno, sí, lo ideal es tener esas marcas, ¿sí? Para ir viendo, para saber dónde lo van a poner las cosas, pues no. Por ejemplo, si no tienen eso, lo que pueden hacer es agujerear el papel, ¿sí? Si van a hacerlo ustedes de a una, pueden agujerear el papel y decir, bueno, en cada una de las puntas, sí, poner con una tiza. Chao, hija. Con una tiza o con una fibra, cada una de esas partes. Tiza, jabón. Si ustedes tienen que usar, yo tenía un pedazo de jabón. Estaba con un jaboncito en pan que tenía por ahí. Miren, yo tengo tengo un jabón, ¿sí? Un jaboncito. Pueden usar jabones, tizas. Bien, estos son jabones que yo tenía de una amiga que me los dio, que hace jabones. Y nada, me dio los jabones y los voy cortando y los uso como tiza. Y marcan muy, pero muy, muy bien. Sí, también. O sea, todo lo que sirva para perforar. Si no tienen tizas, esto es para dibujar, ¿sí? Yo mis manos ya están todas marcadas. Tengo tizas y este jabón en pan. ¿Sí? Un pedacito de jabón en pan que corté y lo dejé que se secara y está listo ya para funcionar como tiza. Entonces, ya tenemos marcado esto. ¿Qué nos faltan? Los botones. Ustedes lo que tienen que hacer es medir el tamaño del botón que van a utilizar. Ustedes tienen que saber de antemano qué botón van a colocar, ¿sí? Porque de esa manera es lo que nosotros vamos a poner hacia afuera, ¿sí? Vamos a marcar hacia afuera. Si ustedes van a hacer una campera forrada, si esta va a estar forrada, lo que vamos a hacer es el tamaño del botón. Por ejemplo, si el botón tiene 2 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, los botones van a ir más o menos acá. Vamos a poner los botones. Si tiene 2 centímetros el tamaño, ¿sí? Del botón, yo desde acá, o sea, desde esta línea, lo que voy a hacer es medir, ¿sí? Lo mismo, 2 centímetros hacia afuera. Desde la línea central voy a salir 2 centímetros. Si el botón tiene 1,5 centímetros, voy a salir 1,5 centímetros. O sea, salgo hacia afuera el tamaño de mi botón. Solamente una vez. Solo una vez. Si vamos a hacerlo, que yo ahora les voy a mostrar, si lo van a hacer, por ejemplo, con forro con corderito.
Si lo hacen con forro, con corderito, solamente salen una vez. Si lo hacen simple, tienen que salir una vez más el margen de costura. Porque lo que se hace es, se pone hacia adentro, ¿sí? Y se pone la otra parte, el margen de costura, otra vez hacia adentro. Y solamente tenemos la parte de la cartera. Entonces, si vas sin forro, ¿sí? El camisaco, si vas sin forro, lo que hace es el tamaño del botón por 2, vamos a poner sin forro, es el tamaño del botón por 2 más margen de costura. Y con forro, sería este, yo acá sería este sin forro, y con forro es el ancho del botón, ¿sí? El tamaño del botón. Tamaño del botón por 1. ¿Sí? O sea, si no tiene forro, salgo 2 veces el mismo tamaño. Si tiene forro, solamente salgo 1 del tamaño del botón. El forro se cose todo embolsado. ¿Y cuánto le calculás de margen de costura? Y depende de la máquina, o sea, depende de cada una. Por ahí, si vos estás usando, si vas a usar una recta, y calcularle 1 centímetro. Si fuera una overlock, ¿sería 0,5? 0,5 si es de 3 hilos, 0,75 si es de 4. Ah, bien. Y, por ejemplo, si yo uso el pie de máquina de mi máquina de coser, en vez de 1 centímetro es 0,75 de margen de costura. Porque voy a usar, si uso el pie de máquina como guía de mi máquina de coser, es 0,75. Ustedes tienen que saber cuánto es lo que a cuánto van a trabajar. Si van a usar el pie de máquina, ¿cuánto tienen? ¿Sí? Desde el agujerito, si ustedes tienen el pie de la máquina, es este acá, desde el agujerito hacia acá, ¿cuánto tienen? ¿Cuánto mide? O desde la aguja, ¿sí? Desde la aguja hacia el borde del pie, ¿cuánto mide? Eso es lo que yo me va a dar si uso esto como margen de costura, ¿sí? Si yo paso la tela y utilizo el pie de la máquina como margen, o sea, para que me quede todo a la misma medida. Si utilizo esto como margen, tengo que saber cuánto tengo acá en el costadito del pie para poder agregárselo en el costado, todo el total de la prenda. El forro sí va embolsado, ¿sí? Se cose embolsado, pero primero se los tengo que marcar. Primero hay que hacerle una vista, ¿sí? La vista puede ser de 6 centímetros, 7, ¿sí? Arranca acá en el hombro, 6, 7 centímetros. Y acá abajo lo mismo, ¿sí? Termino con 6 o 7 centímetros. Voy una parte recta. Y la otra parte le hago una pequeña curvita. Ahí. Esto sería la vista. Esto que yo estoy marcando acá es la vista. Pero fíjense que estoy marcando todo en el mismo molde. Después hay que copiar cada una de las partes para despedazar el molde, ¿sí? O sea, yo después tengo que copiar la vista. Antes que sigas con la vista, un segundito. Para los que hacemos sin forrar en una sola tela, que hacíamos el doble más el margen de costura, salimos ahí desde donde arranca el cuello para afuera y hacemos una cartera directamente. Exactamente, ¿sí? Y eso es de los dos lados igual, o sea, de la delantera, ¿sí? Bárbaro, porque en una va el ojal y en otra va el botón. Exacto. O el broche. Si no te va a quedar,
Si fuera con Exacto. broches, Se puede poner broche también, ¿sí? por eso, si fuera con broches, igual se calcula de la misma manera. Sí, Bien. sí. Sí, pues vienen A unos ver, si no, broches, estos vamos a hacer broches como- con resorte que son tan lindos. Sí, que son son para gruesitos, pero más o menos tenés un para centímetro y marroquinería, medio. ¿viste? Ajá. Pero no son chiquitos, así que calculá que vos que vas a tener 1,5 centímetros más o menos. No, o son 2 casi como un centímetros. botón de 2 centímetros, son grandes, así que Por no, eso. es como, por eso se calcula de la misma manera en cuanto al tamaño, a eso voy. Exacto, en cuanto a tamaño es exactamente igual. Bien. Se oxidan al lavar, te dicen, Mane. Es lo único. Tienen que tener cuidado con eso. ¿La tuviste presencial? No. María, una consulta. Sí, Si querés hacer el canesú un poco más arriba, no hay problema. no hay problema. Eso es la elección. Eso es a elección, sí. Es lo mismo que si yo estoy haciendo, ven que acá tengo una curva, pero lo puedo hacer recto. Por ejemplo, Sí. Joaquín o Pablo, que si ellos quieren hacer una de estas, pueden hacerlo directamente recto. Mm. ¿Sí? Con la A mí me diferencia, gustan, más entallado. sí. Con el entalle siempre calza mejor, cae distinto al cuerpo. Más Sí, cuando o sea, estamos más obviamente. cuadraditas. Por eso, para las que somos cuadradas no nos viene, no nos hace, no nos favorece. Bienvenida al club. Somos varias. Somos varias. Lo que con respecto a la vista es, desde el hombro hacia adentro, marco 6 centímetros arriba y otros 6 centímetros abajo. Subo, ¿sí? Por ejemplo, hasta más o menos hasta la sisa, ¿sí? Hasta la altura de sisa, y de ahí empiezo a generar una curva para unir acá arriba. Este pedacito, ¿sí? Que tengo acá, yo lo tengo que cortar, pero lo tengo que cortar aparte, ¿sí? O sea, es la vista. Eso va a ir adentro si yo llevo forro, o sea, va a la vista y después esta parte la voy a tener que cortar, por ejemplo, si hago corderito. O sea, esto iría en la tela del cuadrillé. Si vamos a hacer un polar cuadrillé, usamos esto. Y esta parte iría en corderito. Recuerden que si hacen este recorte de vista, ¿sí? O si le colocan vista para poner un cuadrillé, un corderito adentro, cuando hagan el recorte, a este recorte sumarle margen de costura y a este también sumarle margen de costura. No se olviden de sumarle los márgenes porque cuando vayan a unir las piezas, les va a tironear, ¿sí? No les van a coincidir, acá abajo no van a coincidir. ¿Por qué? Porque les falta lo que es corresponde al margen de costura acá. Profe, Eso, sí, ¿este molde serviría para una campera rompeviento? sí. ¿Sí? Lo único Y que en no vez le de- pondrías, si no le pones botones, le Eso. pones 1 centímetro, nada más y le pones cierre. Claro, ¿y el cierre cuánto le sumaría para la salida? 1 centímetro, 1 centímetro 1 centímetro nada más. para Ay, afuera, Dios mío. ¿sí? Gracias. Exacto. Si hay alguna manicura se debe estar queriendo matar si ven mis uñas, porque no tengo tiempo para pintármelas. Me las pinto una vez por semana y con el lavado de los platos se me van saliendo. Bien. Fíjense que yo ya tengo todo marcado en el molde, ¿sí? Una vez que yo ya tengo todo marcado en el molde, después tengo que empezar a pasar con carbónico cada una de las piezas. O sea, lo que sería de la tapita, copiarlo aparte, la parte de esta también copiarla aparte, la parte de la vista, esto, ¿sí? O sea, cada una de las piezas empieza o sea, se desarma para poder después empezar a armar toda la pieza. ¿Sí? Me falta explicarles, pero eso se los voy a mandar con el video ya directamente. El cuello, ¿sí? El cuello es el cuello de camisa, cómo hacer el cuello, cómo hacer la manga, ¿sí? Y el puño.
En algunos camisacos lo vi directamente que no tienen puño, o sea, que son puños, son como este puño, así estirado. ¿Sí? Que son amplios. Hay otros que tienen el puño de camisa, que son ajustados a la muñeca. Entonces les voy a mostrar cómo va a ser el puño amplio y cómo pueden trabajar el puño de camisa. En el camisaco, en la foto que yo les saqué, que ahora después se las voy a mandar al grupo, que es en función de el puño es el puño de camisa acá, pero esta parte de acá tiene todo un frunce, está todo fruncido. Me encantó ese puño porque me gustó cómo cae, o sea, eso está todo fruncido acá. Sí, lo del escote, esta parte, en el escote, o sea, cuando vos marcás el molde de espalda, ¿sí? En el molde de espalda bajas 2 centímetros, ¿sí? Tenemos que acortar 2 centímetros la delantera. Eso generó una línea recta que la estiro hacia el infinito, o sea, la estiro. Desde el hombro, sí, o sea, desde el hombro, sí, donde termina el cuello, lo que hago es bajar una línea recta en paralelo, sí, o sea, tiene que estar recta. Si ustedes quieren bajarla recta y que no se les tuerza como esta que ya ahora estoy viendo que está torcida, lo que tienen que hacer es medir, o sea, tomar esta medida. ¿Cuánto mide de acá hacia acá? Si ustedes tienen una regla es más fácil, porque apoyan la regla, subo, y me va a dar que en este punto, ¿sí? Me da 4.3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es marcar hacia acá abajo 4.3 y trazo una vertical. Una vez que yo tracé esa vertical, van a haber dos puntos que se cruzan. Esta vertical con esta diagonal. En este punto que se cruza, yo lo que voy a hacer es marcar esta medida de ancho, ¿sí? Esta que yo marqué, esta medida de ancho, la voy a marcar hacia lo largo, pero más 2 centímetros. Si, por ejemplo, en este caso era, por ejemplo, en un talle normal sería 8.5 más 2 centímetros. Entonces tengo que bajar 10.5. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar, Natalia, no tengo problema. Bien. Yo después ahora termino la clase y les mando una foto de este y una foto del otro que está todo escrito también. Como para que lo tengan. Y después, para la semana que viene, les mando, ¿sí? El video. Que más que seguro se los esté mandando sábado, domingo, les esté llegando el video que corresponde a la semana que viene. Y ahí les voy a explicar. El cuello solapa, que lo voy a anotar porque si no después no me voy a olvidar, la capucha y la manga. Manga de camisa. La manga de camisa que en o sea, acá estaba mostrando, es más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque es amplia, o sea, lo que es esta parte es amplia y lo que yo tengo es solamente esto que hace el cruce. ¿Sí? No tengo esa abertura así de camisa común. O sea, vieron que las camisas manga larga tienen una abertura acá. Esa camisa que ese camisaco que tengo ahí está ancho hasta acá, y esta parte de acá lo que hace es hacer el cruce. Entonces, todo esto lleva todo un frunce que me da. Pero está todo fruncido, eso se ve perfecto. Está fruncidito para dar con la medida del puño. Exactamente, ¿ven? Miren. Ven que está justo fruncido, ven acá tiene el cruce de la camisa, pero está bien fruncido para dar el ancho del puño. Eso es una forma de solucionarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer la camisa, o sea, lo que es la parte esta de la camisa, tiene sus complicaciones. A la hora, si hay alguno que recién está arrancando con la costura, se le va a complicar un poquito. Entonces, yo le voy a explicar cómo hacer este puño, ¿sí? Para que no se compliquen tanto.
sea, va a ser un puño de camisa porque va a quedar como puño de camisa, pero va a quedar con todo un frunce acá alrededor. Este puñito de camisa les voy a explicar a hacer. Ya le digo porque es más sencillo. Bien, a ver si te pongo... No, esperen que ahí lo mandé ahí, pero esperen que voy a buscar el link del WhatsApp. Y ahí lo paso. Chicas. Ahí les mando. Tienen este enlace y si no, me mandan un mensaje al WhatsApp. Sí, ahí paso un número también, 223-301-5005. Me mandan un mensaje al WhatsApp y me dicen, estoy en... Ah, perfecto. Las que ya me mandaron, no se preocupe. Termino la clase y las agrego. Puede ser que de las que me mandaron hoy temprano a la tarde, tampoco todavía agregué todas. Sí, o sea, mientras iba en el colectivo iba agregando. Iba con por eso tampoco dejé el teléfono cargando, porque iba tratando de adelantar algunas cosas. No me alcanzan las horas, chicas. Bien, a ver. ¿Qué les pareció? A ver, díganme ustedes. Hoy que... Lindo, muy lindo, a mí me gustó. Avanzamos Me gustó, profe, también. un montón. No, aparte me pareció súper claro toda la explicación y creo que es muy, muy fácil para poder aplicarlo aunque tengas pocos conocimientos. Por ahí con el tema costura hay que practicar un poco, nada más. Exacto. Bueno, ahí ya la costura es otra cosa. Es práctica, Sí, o sea, la parte la costura es práctica. Es práctica, es paciencia, es amigarse con el descosedor y con la tijera. Sí, porque hay que acostumbrarse a que hay que descoser, que si salió mal hay que descoser y volver a coser. Todo eso, o sea, suma, ¿sí? O sea, suma a la práctica, suma a que, nada, no podemos cometer errores y nos podemos equivocar, entonces, nada, volver otra vez a descoser. A mí me pasa que muchas veces, principalmente la de cartucheras, igual cuando me pongo a coser y hablar no es lo mío, o sea, si yo estoy hablando y estoy cosiendo, alguna me mandé. Entonces, las chicas se ríen porque me dice, profesora, es humana, porque me equivoco. Y digo, sí, me puedo equivocar. No, a ver, para hacer el molde base, yo les voy a mandar, o sea, les mandé un apunte, corríjame si no se los mandé, se los mando ahora. Mandé un apunte para que puedan armar el molde base. ¿Sí? O sea, mandé un apunte. Al grupo de ustedes no. Listo, entonces ahora lo mando. Perdón. Sí, cuando es esas cosas yo les digo, chicos, les voy a mandar tal cosa, y no se los mandé, me empiezan a taladrar hasta que se los mande, porque me olvido. ¿Sí? O se me pasa. Ahora ya termino ahora y les paso el molde. Les paso lo que es la parte de moldería básica. Moldería básica es un apunte, ¿sí? Donde les... Mándalo ahora, dice. Ahí se los mando. Esperen que ahí se los mando. Moldería básica es un apunte. A ver, esperen acá. Que les enseña a hacer el molde base, pero es fácil de seguir, ¿sí? O sea, es como si estuviesen escuchándome a mí porque este es de una base desde donde aprendí a hacer la parte de moldería. Es bastante sencillo. Lo que sí tienen que tener en cuenta, ahí va, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta con respecto a lo que es corpiño base, es las pinzas, ¿sí? Pinza de busto. Yo acá, por ejemplo, en este caso, las pinzas las eliminamos, porque estoy haciendo un saco.
pero si voy a hacer una camisa, las pinzas tengo que tenerlas en cuenta. Entonces, en el molde base las pinzas se hacen, se tienen en cuenta, pero después cuando se transforman, ya no. Fíjense que igualmente con ustedes, con que hagan el molde base de espalda ya es suficiente para poder hacer las transformaciones, porque a partir de ahí sacamos el delantero. Sí, en el de hombres también se elimina. Yo no podés eliminar las pinzas. Si querés hacer un camisaco o lo que vos quieras hacer entallado, por ejemplo, en este camisaco las pinzas se eliminaron. Pero si vos querés hacer un camisaco no, del molde base no se elimina. En el molde base el hombre también tiene pinzas. No tan pronunciadas, sí, porque obviamente no tienen tan pronunciadas, pero el hombre sí tiene pinzas. Es que lo que yo te marco como para hacer moldería base para hombre y para mujer es exactamente la misma. Lo que va a diferenciarse, o sea, la diferencia es las medidas. Obviamente que el hombre por ahí tiene mucha más caja torácica o por ahí es más angosto de cadera. Esa es la diferencia principal. Sí, pero en sí, para la hora de hacer el molde es lo mismo. O sea, por ejemplo, ustedes van a ver que el molde es un rectángulo, ese rectángulo se divide en un décimo y mitad y mitad. El décimo marco la línea de hombro, la mitad y mitad es línea de axila y la parte de abajo es la cintura. Igual yo después, ahora les mandé ese, esperen que les voy a mandar otro. No, el otro no se los voy a mandar pues se van a complicar más. Les voy a mandar el de Hermenegildo. ¿Dónde miércoles está el de Hermenegildo Zampar? Esperen. No me acuerdo dónde tengo el de Hermenegildo. A ver. Tengo el de Hermenegildo Zampar, el de oro, que también ahí explica. Tenemos la tabla de medidas. Y acá el libro. Esperen que las dejé mirando el techo, pero así lo puedo con las dos manos. En el Hermenegildo Zampar, sí tiene lo mismo que yo hago, o sea, de la misma manera que les mandé la primero, que es moldería base superior con pinza, Hermenegildo lo explica de la misma manera. Lo que tiene la moldería de Hermenegildo, o el libro de Hermenegildo, es que tiene un montón de explicaciones de por qué cada una de las cosas, que la mayoría, si ustedes empiezan a leer, me van a escuchar a mí. Porque, bueno, tomo muchas cosas de como base de Hermenegildo, porque he probado la moldería de él y siempre calza bien, ¿sí? Así que, bueno, pero muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo mañana es jueves. Yo estoy perdida, Dios. El feriado me mató y estas corridas que me estoy pegando estos días también. Pero bueno, todo sea por tomarme un descanso.